compañeros. De las diapositivas, esta fue la última diapositiva que vimos, donde aparecen los adjetivos, las aposiciones, los pronombres personales, los nexos de sucesión, simultaneidad y casualidad. Y se ponía un ejemplo aquí con este personaje. Andrés Manuel López Obrador es el nombre de la persona. Aquí lo sustituimos con un pronombre personal para no volver a repetir el nombre de la persona. Y al final utilizamos una aposición para hacer referencia. Ahí cuando se habla del presidente de la Cuarta Transformación o la 4T, se hace referencia al mismo personaje. Es otro nombre de nombrarlo o mencionarlo. Este ejercicio corresponde a esta diapositiva. Aquí encontramos el uso correcto de las comas, el uso de los adjetivos calificativos y a partir de ello se va construyendo la biografía de este personaje. Vamos a pasar a otra cuestión, ya la hemos visto en otro proyecto, los complementos circunstanciales. No sé qué tanto se acuerdan de ellos, pero los complementos circunstanciales son de diferentes tipos, en este caso veremos 5. Complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de cantidad y complemento circunstancial de finalidad. Cada uno de estos complementos se pueden ir identificando con una pregunta en particular. El de modo es cómo ocurrió, el de tiempo, cuándo ocurrió, el de lugar es dónde ocurrió, el de cantidad, cuánto tiempo duraron o el cuánto siempre va a ser el que va a abrir para poder identificarlo, y el de finalidad para qué sucedieron. Existen otros complementos circunstanciales, y en el ejemplo del lado derecho le voy a pedir el favor a Ian que me lea todo este apartadito de una biografía. Lea, por favor, Ian. Neruda murió. Neruda murió el 23 de septiembre de 1973 en un hospital de Santiago de Chile, rodeado de un ambiente de tensión y duelo colectivo. Muy bien. STCCLSCM. Ahí son los colores que va teniendo cada uno de los complementos para ir identificándolo. Ahora continuamos con esto. A ver si lo puedo. Ok. Neruda murió. ¿Cuándo? Cuando lo dices el cuándo, ¿qué complemento circunstancial corresponde? Del tiempo. ¿Cuándo murió? El 23 de septiembre de 1973. ¿En dónde murió? En un hospital de Santiago de Chile. Eso corresponde al complemento circunstancial del lugar. ¿Cómo murió? Rodeado de un ambiente de tensión, duelo y duelo colectivo. Este es complemento circunstancial de modo. Es así como vamos identificando los complementos circunstanciales. Cuando escribimos y redactamos, muy probablemente utilicemos los complementos circunstanciales, pero es bueno también identificarlos y conocerlos dentro del contexto o dentro del fragmento de texto o dentro del párrafo donde se encuentran. Ahora, aquí hasta aquí alguna pregunta. Nada. Bueno, vamos a pasar a un pequeño ejercicio.
Buen día, Ernesto. Estamos viendo los complementos circunstanciales. Disculpe, me falta poner el nombre de la persona. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Poeta español. Mm, ok, ya. Federico García Lorca. Muy bien. ¿A qué complemento circunstancial corresponde durante la Guerra Civil Española? Sofi, ¿es de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad o de finalidad? De tiempo. De tiempo, perfecto. ¿Cuándo fue herido Federico García Lorca? Durante la Guerra Civil. Muy bien. Andrea, herido de muerte en la cabeza. ¿Qué complementos circunstanciales? Modo, tiempo, lugar, cantidad o finalidad. Recuerden las preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cuánto? ¿Y para qué? ¿A qué responde? ¿A qué pregunta responde esta? Herido de muerte en la cabeza. Supongo que qué o por qué. ¿Estás de acuerdo, Ernesto? Yo creo que es como finalidad o lugar, porque fue en la cabeza. El lugar ya lo dijo tu compañera Sophie. ¿Dónde durante la guerra? Perdón, es desde tiempo. ¿Cuándo? Durante la guerra civil. ¿En dónde? No aparece allá, pero suponemos que es en España. Ahora sí es de modo, es cómo fue herido de muerte. Siguiente oración que tiene que ver con una biografía. Ay, Dios.
Juan ganó el trofeo de máximo goleador los 3 años en la que jugó con el equipo de fútbol de la secundaria. ¿Qué complementos circunstanciales pueden identificar en esta oración? Juan ganó el trofeo de máximo goleador los 3 años en la que jugó con el equipo de fútbol de la secundaria. ¿Pueden detectar o no? Aquí yo me confundí, yo puse un complemento que no aparece en el listado, pero es el complemento circunstancial de compañía. ¿Cuál sería ese complemento circunstancial de compañía? Es ¿con quién? ¿Con quién jugó Juan? ¿El equipo? Con el equipo de fútbol de la secundaria. ¿Cuándo ganó los trofeos? ¿Cuándo ganó los trofeos? Ellen, ¿cuándo ganó los trofeos, Juan? Los 3 años que jugó. Los 3 años. La respuesta sería los 3 años. Y eso sería de tiempo. Ubiquen la pregunta con la que responden al contexto que tiene la oración para que vayan determinando o sacando los complementos. En otro proyecto lo vamos a volver a retomar los complementos circunstanciales porque nos ayudan a darle mayor fluidez a la redacción que nosotros tenemos. Ok, enterado, Andy. Para acabar lo del proyecto, pasamos a otro ejercicio. Alejandra, lea por favor la primera oración. Durante los estudios superiores, Durante los estudios superiores, Esteban tuvo las calificaciones más altas de su especialidad, por lo que le dieron la medalla
Perdón, una falla de mi computadora. ¿Sí me escuchan? Y ¿Sí me escuchan? Ok, muy bien. En esta primera oración, durante los estudios superiores, ¿encuentran algún complemento circunstancial? ¿Encuentran alguna respuesta que contesten con cuándo, cómo, dónde, para qué? En la primera, Si solo es durante los estudios superiores, sería complemento circunstancial de tiempo. Y todo lo demás ya no tiene. El que sigue sí es mucho más sencillo identificar los complementos circunstanciales. El equipo ganó con marcador de 3-1, por lo que el partido fue fácil. Los jugadores se lucieron. ¿Cómo fue el partido? fácil. Fácil. Ese es complemento circunstancial del lugar. ¿Cuál fue el marcador? 3-1. 3-1. Eso, o por cuánto ganaron, 3-1, ese es de cantidad. Y los jugadores se lucieron, es cómo jugaron, también es complemento circunstancial de modo. Puede haber más de un complemento circunstancial del mismo tipo dentro de la misma oración o la misma frase. La importancia de estos complementos circunstanciales de tiempo, lugar, finalidad y cantidad es que nos van ayudando a que nuestro texto vaya teniendo mayor extensión y mayor coherencia y calidad en el discurso que se va redactando. Ahora sí, este es el último ejercicio. Con lo que se revolvieron el día de ayer algunos de ustedes. Identifica el presente atemporal, habitual e histórico. Todos están en presentes, nada más que según el contexto en la que se utilice, te va a determinar si es atemporal. Vuelvo a repetir, la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es presente atemporal porque siempre va a suceder. Siempre la Tierra va a estar girando alrededor del Sol. Benito Juárez nace el 21 de marzo, creo que de 1821 o 23, no me acuerdo exactamente de qué 1800. Pero este que Benito Juárez nace, estamos usando un presente histórico porque él nació hace mucho tiempo, pero en la redacción se escucha perfectamente bien. Benito Juárez nace el 21 de marzo de 1800, ya no me acuerdo del año exacto en este momento. Y el presente habitual son acciones que acostumbras a hacer de modo ordinario. Y en los ejemplos, según el contexto que tiene la oración, hay que escoger uno. Vamos a empezar con Eduardo. La Constitución entra en vigor el 5 de febrero de 1917. Bienvenida, Andrea, nuevamente. Entonces, la Constitución entra en vigor el 5 de febrero de 1917. ¿Qué presente estoy usando aquí en esta oración? En la Constitución entra. Eduardo, atemporal, habitual o histórico.
Entró creo que es habitual y entraba es histórico. Mm, A ver, Eduardo, aquí están. ¿Es atemporal, es habitual o es histórico? Esta oración. La Constitución entra en vigor el 5 de febrero de 1917. Histórico, perfecto. histórico. Ahora, Ernesto, que intervino hace un momento. Si yo leo la Constitución entró en vigor el 5 de febrero de 1917, ¿es pretérito o copretérito? ¿Con pretérito? ¿En qué termina? En entró, con acento largo. No. Es una palabra No, acentuada. es Entró. pretérito. El pretérito es con la palabra acentuada y el copretérito termina con aba o ia. Entonces, leo, la Constitución entraba en vigor el 5 de febrero de 1917. Es una oración que está redactada en copretérito. Aquí les tengo puesto las tres opciones. Presente, según el caso. En el primer caso es histórico. La segunda versión es pretérito y la tercera versión es copretérito. Y las tres oraciones se escuchan bastante bien. La Constitución entra en vigor el 5 de febrero de 1917. Presente histórico. La Constitución entró en vigor el 5 de febrero de 1917. Pretérito. La Constitución entraba en vigor el 5 de febrero de 1917. Copretérito. Siguiente ejemplo. Shaila. Juan cada mes asiste a su visita médica. ¿Qué presente es? ¿Atemporal, habitual o histórico? Shaila. Habitual. Habitual. Él habitualmente asiste cada mes al médico. Muy bien, Shaila. Las tres hijas son religiosas. ¿Qué presente estoy utilizando allá? Ellen. Len, ¿estás allá? Sí, sí. Ok, Ellen. Las tres hijas son religiosas. Habitual. Es habitual que sean religiosas, porque No, atemporal. atemporales, porque siempre van a ser religiosas. Son religiosas ayer, son religiosas hoy y van a ser religiosas mañana, a menos que renuncien a sus votos. Pero la oración está redactada de un modo, en un presente atemporal. Cuando encuentren el verbo ser o estar, va a ser presente. Es casi seguro que el presente es atemporal. Tiene, es, son, va a ser un presente atemporal. Los fines de semana en familia disfrutan del cine. ¿Qué presente es, Alberto? Los fines de semana en familia disfrutan del cine. ¿Qué presente es, Alberto? Habitual. Habitual. Cada fin de semana se van a una plaza y ven el cine. Esto es algo habitual. El hombre llega a la luna en la nave espacial Apolo. ¿Qué presente es, Ian? ¿Atemporal, habitual o histórico?
Llegaba. Puede repetir, el hombre llega a la luna en la nave espacial Apolo. Atemporal, habitual o histórico. Habitual. Habitualmente van a la luna. No, es atemporal. O sea, No, la verdad. llegan a la luna. Es un hecho que ya acabó, nada más lo tenemos redactado en presente. Porque la nave tuvo otros viajes a la luna, pero fue el primero que llegó a la luna. Es un presente histórico. El hombre llega a la luna en la nave espacial Apolo. Es un hecho que sucedió en el pasado, pero que lo tenemos redactado en un presente que se llama histórico. El contexto nos habla. La historia de México es trágica y sangrienta. Alejandra, ¿qué tipo de presente es? La historia de México es trágica y sangrienta. ¿Cuál, Alejandra? ¿Puedes repetir? El presente temporal. En tanto que tiene el verbo ser, es una temporal. La historia de México ha sido, como hasta el día de hoy, hay sus decapitados, sus ejecuciones, y conforme vayamos estudiando la historia de México moderno, desde antes, ya llegamos en el apartado de el Imperio Tolteca. Si nos permiten, mañana veremos algo del imperio de los mayas, pero el Imperio Tolteca es una historia sangrienta, sanguinaria, del modo de cómo acrecentaron su imperio. Vienen los aztecas. Con la llegada de los españoles empieza el periodo moderno de la historia del actual país, que en ese momento se iba a llamar la Nueva España. Hasta 1821, que reconocen su independencia, lo reconocen como la República de México. Y hasta el día de hoy tenemos una historia que es sangrienta. Correcto. Muy bien.